Buenas noches. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, de escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas hablando a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en este estudio del segundo libro de Reyes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24. Y bueno, estaba recordando cuando llegamos nosotros a incorporarnos a la congregación, estábamos en el libro de Levítico y estaba reflexionando cuánto tiempo ha pasado y hemos estado estudiando cada uno de los capítulos y pues hoy vamos a estudiar a los últimos reyes, ¿verdad?, de Judá. Y es impresionante lo que Dios va hablando en cada uno de los capítulos, en cada una de las enseñanzas. Y bueno, para poder entender este capítulo, vamos a ir al capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Y dice la palabra de Dios: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Bueno, esto lo veíamos la semana pasada, pero es la introducción para el capítulo 24. Y en este texto podemos ver, ¿no? Estamos hablando de los reyes que hacen lo malo ante los ojos del Señor o a los ojos del Señor. Esta parte es importante, no es una autoridad. Veíamos que a partir del hijo de David empieza la división de los reyes, ¿no?, de los reinos. Pero todo esto el propósito era que el rey pudiera guiar al pueblo, pudiera enseñarle los mandamientos de Dios y los estatutos, y se caminara conforme a la voluntad de Dios. Es importante, ¿no? Hoy nosotros muchas de las veces oramos para que nuestros gobiernos conozcan de Dios y puedan dirigir así a la nación. Pero vemos que aquí esta autoridad no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Estamos hablando que Judá tuvo 20 reyes, pero de esos no todos caminaron en la voluntad de Dios. Hubo quienes hicieron lo malo, la mayoría hizo lo malo. Algunos más o menos, algunos empezaban bien y en el camino se cansaban y terminaban mal. Y esto es la vida del cristiano, ¿no? Muchas de las veces las personas empiezan a caminar bien, empiezan en el cristianismo, se animan, quieren participar, pero solamente es un tiempo, es una emoción. Con el tiempo se cansan y dejan de hacer lo bueno. Y así pasó en el pueblo de Israel, así pasó con las autoridades del pueblo de Israel, con los reyes. Y aquí vamos a ver a este rey que hizo lo malo. Y bueno, con todo esto tenemos que entender que nosotros debemos hacer las cosas bien a los ojos del Señor, saber que el Señor siempre nos está viendo. Y nos habla aquí de este rey, ¿verdad? Dice Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y bueno, vamos ahora a Segunda de Reyes. Ahora sí entramos en el capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que el Señor había hablado por sus siervos los profetas. Fíjate, aquí hay algo que es importante, nos habla de Nabucodonosor. Este personaje era un rey malo, era entre los poderosos, tenía mucho poder, pero era para mal. Y vemos aquí a Nabucodonosor que aparece en los textos bíblicos, pero él aparece precisamente porque Dios va a utilizarlo precisamente para destruir a Judá, para mostrar a Judá su poder por su rebeldía.
y nos damos cuenta que el Señor tiene autoridad, en su soberanía puede ocupar hasta los demonios. Entonces el Señor nos está hablando de bendición, el Señor nos habla de caminar en rectitud. Pero si nosotros nos rebelamos contra Él, tendremos que vivir la consecuencia. Y el pueblo de Israel había visto el poder de Dios. Y hoy la palabra nos enseña que todo esto quedó escrito para testimonio a nosotros. El pueblo de Israel se rebeló contra el Señor. Los reyes de Israel se rebelaron contra el Señor, pero ellos no tenían dónde ver, aunque el Señor les había hablado por medio de profetas. Pero nosotros ahora conocemos todo lo que pasó el pueblo de Israel por su desobediencia y nosotros ahora tenemos en dónde ver. Vamos ahí a la palabra de Dios, ahí en Corintios. Es Primera de Corintios. A ver, ahorita te doy la... Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, pero de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, fíjate, dice ahí la palabra de Dios, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y todos, bueno, con estos textos, viendo a estos reyes, nos damos cuenta que el hombre tiende a hacer el mal. El hombre, por su naturaleza, busca hacer el mal. Y cuando nosotros estamos en Cristo, decimos que somos nuevas criaturas, sin embargo, estamos acostumbrados al pecado. Y algo que tenemos que tener claro, es cierto que el pecado es rico. El pecado es rico. La situación es que dura poco y se paga muy caro. La consecuencia la tienes que pagar. Dios va a perdonar el pecado, pero la consecuencia la tenemos que vivir. Y bueno, pues vemos aquí, ¿verdad?, que Joacim había hecho lo malo delante del Señor y el Señor está ocupando a Nabucodonosor para mostrarles a ellos su poder, para el Señor reprenderlos. Esto también lo podemos ver cómo el Señor puede utilizar a los demonios para hacerle daño a alguien. Y esto también lo vemos en la palabra de Dios, ahí en Samuel, para que sepamos, conozcamos la soberanía de Dios. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, de parte del Señor. Entonces, el Señor en su soberanía, en su gobierno, ¿verdad?, Él puede hacer, ¿verdad?, que cualquier persona se levante contra aquel con quien Él tenga que tratar. Y bueno, pues vemos que el Señor había castigado a Saúl con un demonio. Todo está bajo el gobierno del Señor. Y esto es lo que estamos viendo en estos textos. Dice nuevamente allí en Segunda de Reyes
Voy a leer otra vez del versículo 1, dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Bueno, aquí vemos Joacim, vino a ser siervo, ¿verdad?, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y él se revela, está tomando esta revelación, se revela. Vamos a ver, Nabucodonosor viene a ser una forma de Satanás, una forma del diablo, que tiene gobierno sobre algunas personas, tiene autoridad sobre algunas personas, y las personas se rebelan y dicen, no estoy dispuesto a vivir esto, pero lo hacen en sus fuerzas o hacen buscando al hombre. Hay personas que están bajo hechicería, brujería, y recurren a los brujos, a los adivinos, y lo hacen en sus fuerzas. Y aquí, bueno, pues Joacim también se revela, pero no lo hace de la forma correcta. Versículo 2, pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos los profetas. El Señor había anunciado que esto había de venir. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor, para quitar de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por lo tanto, no quiso perdonar. Y aquí podemos ver quién era este Manasés, lo habíamos estudiado hace unas semanas. Está en el capítulo 21, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo aquí. Segunda de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 16, dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Sí, y bueno, de este texto se han ofrecido varias interpretaciones. Hay quienes dicen que fueron sacrificios de niños, hay quienes dicen que fueron opresión y persecución de los débiles, y hay quienes dicen que fueron el martirio de los profetas. Bueno, los profetas del Señor. Lo más probable es que sea una combinación de los tres que este Manasés había hecho. Y bueno, pues el Señor, aunque él se había arrepentido, bueno, el pueblo tenía que pagar porque fue un pecado del pueblo. Dice ahí estamos ahí en el versículo 4, dice, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Entonces aquí vemos que, bueno, pues este rey, que estamos viendo los últimos 3 reyes, ahora vemos a Joaquín. Y dice en el versículo 7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Sí? El caminar, el ver a estos reyes en desobediencia nos debe de llevar a hacer de nosotros mismos un análisis. ¿Cómo estoy caminando con el Señor? Desde que he conocido al Señor, ¿cómo estoy caminando? ¿Verdaderamente le obedezco al Señor? ¿Verdaderamente estoy poniendo atención a su palabra? Porque si el hombre tiende al pecado, si el hombre tiende a hacer lo malo, tiene que haber una forma de caminar en obediencia al Señor. Y nos dice ahí en Romanos que los que son los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos tener esta relación con el Señor. Los reyes conocían de la palabra de Dios y se desviaron. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo para poder caminar. Ahí en 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 5, vamos a leerlo. 2 Corintios 13, 5, dice la palabra de Dios, examínense a ustedes mismos
si están en la fe. Este es un estudio que puedes hacer tú mismo, ¿no? Un examen para ver si verdaderamente estás en la fe. No podemos creer que porque nos congregamos, porque estamos en un lugar cristiano, somos cristianos. Aquí nos invita a que hagamos un análisis de nosotros mismos, un examen a nosotros mismos, que veamos si verdaderamente estamos en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Y nos hace una pregunta: ¿o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. ¿Sí? Hacer este examen. Bueno, aquí yo no me puedo engañar. ¿Cómo estoy caminando en la fe? Tengo el Antiguo Testamento para poder ver. Ahí me dice que tengo esto para saber que el pueblo de Israel se equivocó y que tuvo que pagar la consecuencia. Hoy nosotros tenemos toda la revelación de la Escritura para poder obedecer al Señor. Vamos a leer ahora ahí en 2 de Reyes 24, vamos a leer los versículos 8 en adelante. 2 de Reyes 24, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios aquí: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Fíjate cuánto tiempo reinó. Dice, el nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Otra vez volvemos a encontrarnos con un rey que hace las cosas mal. Y aquí nos dice que era de 18 años, o sea, estaba saliendo de la adolescencia, estaba en la adolescencia y iba a reinar, cuando en este momento existe toda la rebeldía en una persona. Y ciertamente no podemos justificar la edad, porque el hombre hoy puede obedecer al Señor, a la edad que sea. Y él conocía de la palabra de Dios. Tal vez la conocía, pero él tenía como ejemplo a sus padres o a su padre. Y muchas de las veces queremos que los hijos caminen en rectitud cuando nosotros hacemos lo malo. No digas mentiras, pero si el padre es un mentiroso, no digas groserías, pero si el padre las dice. Entonces era lógico que él estaba hablando de lo que él veía, él estaba actuando de lo que él veía en su familia y estaba haciendo lo malo delante del Señor. Y bueno, pues su reinado duró, nos dice aquí la palabra de Dios, que duró 3 meses. Dice el 9, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho su padre, o sea, tenía toda esa enseñanza. Pero fíjate que este texto lo vemos en Crónicas también, en el segundo libro de Crónicas, en el 36, y nos dice otra edad, pero me quedo con que tenía 18 años. ¿Sí? Aquí en Segunda de Crónicas nos dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. ¿Sí? Posiblemente hubo ahí en la transcripción algún error, pero nos quedamos con que era de 18 años, porque él tuvo la oportunidad de hacer, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el versículo 10, estamos en segundo libro de Reyes, 24, vamos a leer el versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Fíjate, él aquí se entrega con toda su familia. O
O sea, no está luchando como un príncipe, como un soldado, como un guerrero. No tiene la fe suficiente de un israelita y él se está entregando. Y aquí pues pierde la corona. Él había recibido la corona y pues la pierde de una forma vergonzosa, precisamente por no caminar en el orden del Señor, por no ser obediente al Señor. Entonces pierde la corona de esta manera. En el versículo 13 dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Bueno, ahora vemos que Joaquín, tenía 18 años cuando comienza a reinar, pues era muy joven. Pero vemos aquí que esos 3 meses no hizo algo que agradara al Señor. Este reinado fue para perder la corona y reinó lo suficiente para pagar por los pecados propios y por los de sus padres. Bueno, pues vemos también que Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo y del país. Se llevó el oro, la plata, y ahora pues se cumplía la palabra de Dios que había dado por medio del profeta Isaías. El Señor ya había dicho que esto iba a suceder por medio del profeta Isaías. Dios había hablado que si no ponían orden iba a haber una consecuencia. Esto lo vemos en Isaías 39:6. Isaías 39:6. Dice la palabra de Dios: he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Señor. Y se cumplía lo que el Señor había dicho. Entonces todo lo que viene en la Escritura, todo lo que el Señor nos dice se va a cumplir, se tiene que cumplir. Y hoy podemos tener con reverencia, con temor la palabra de Dios, que no es a la ligera lo que viene escrito ahí. Y bueno, pues habían llevado cautivos a gran parte de los habitantes de Jerusalén, y entre ellos se habían llevado a Daniel y a sus compañeros. Esto lo vemos ahí en Daniel capítulo 1, que ellos fueron cautivos en esta época. Daniel capítulo 1, estamos en los versículos del 1 al 3. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y ahí en el versículo 6 nos dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fíjate, estamos viendo a esos 3 varones. Cuando leemos la vida de Daniel, cuando vemos la vida de estos varones obedientes al Señor, pero no por ellos el pueblo dejó de pagar la consecuencia. Y aunque la nación estuviera la mayoría en rebeldía, aunque esos 3 varones estuvieran, esos 4 varones estuvieran
en obediencia al Señor, aunque fueron cautivos, el Señor manifestó su fidelidad a ellos. Y esto llama mi atención, se me hace el Dios fiel, el poder exaltar a un Dios fiel, porque ellos, aún en el cautiverio, Dios utilizó su vida. Y eso nos debe de dar la confianza, que venga la situación que venga, pase el momento que esté pasando. Si nosotros nos mantenemos fieles con el Señor va a responder con fidelidad. Las promesas que el Señor nos ha hecho se van a cumplir siempre y cuando nosotros nos mantengamos también en fidelidad. Es tan importante ver al Dios de amor, al Dios de misericordia. Esos 20 versículos que estamos estudiando nos hablan de la misericordia, del poder de Dios, aún cuando estaba el pueblo cautivo. También esto lo vivió Ezequiel, esto te dejo de tarea, está en Ezequiel 1, versículo 1 y 2. Y vamos a leer los versículos de Segunda de Reyes, capítulo 24, los versículos 18 y 20. Dice la palabra de Dios: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Quería rezarme un poquito en el versículo 17, dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Fíjate, aquí el rey de Babilonia, bueno, pues está poniendo a un rey. Nabucodonosor está poniendo a un rey y le cambia el nombre. Me llamó mucho la atención que, bueno, pues el nombre era Matanías, y le cambió el nombre por Sedequías. Y este cambio es impresionante. Cuando vemos, también estudiamos la vida de Daniel y sus amigos, también recuerdas que les cambian el nombre. Es impresionante lo que estamos viendo aquí. Sedequías, curiosamente, que es el nombre, dice curiosamente, este nombre significa justicia del Señor. O sea, Nabucodonosor le está poniendo este nombre, justicia del Señor, o el Señor hace justicia, como una forma de mostrar que estaban pagando la consecuencia por su desobediencia al Señor. Cuando estaba estudiando esto, estaba recordando que en Querétaro había un lugar donde una iglesia católica que tenía una cúpula enorme, y al frente de la iglesia católica tenía una imagen como fea, o sea, para representar ahí en la iglesia católica una imagen fea de un hombre con cachete y sacando la lengua. Entonces hubo un guía ahí que nos hizo un recorrido y llamaba la atención esa figura, y él decía que esa figura estaba ahí porque quien diseñó esa cúpula fue un arquitecto muy joven. Entonces otros arquitectos de mayor edad y de mucho tiempo veían esa cúpula y se reían y decían: eso se va a venir abajo, eso se va a caer. Entonces este arquitecto, pues joven, diseñó esta cúpula, esta iglesia, esta parroquia, y esta cara simbolizaba, cuando pasaran los arquitectos, como una forma de burla, de decir no, que no se podía, y era esa cara que representaba. Entonces él pedía que se hiciera esto. Y aquí Nabucodonosor, me llama la atención que hace esto, pone un nombre que exalta al Señor, pero para mostrarle al pueblo que era por su rebeldía. Entonces esto es impresionante, ¿no? Que le ponga un nombre que exalta al Señor, que diga justicia del Señor. Y bueno, también con esto él quería mostrar
que este rey era hechura suya y que tenía la capacidad de él incluso de cambiar el nombre a una persona. Entonces era un rey poderoso. Pero bueno, si el pueblo de Israel se hubiera sometido a Dios, no hay poder que los hubiera detenido. Dios manifestó su poder. Ahora sí vemos estos últimos versículos que nos habla la palabra de Dios. Allí en los versículos 18 dice que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Y vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esto fue una destrucción total. Vamos a estar viendo lo que sucede después de rebelarse contra Nabucodonosor. El rebelarse contra alguien que era poderoso iba a traer una consecuencia. Y ciertamente el hombre tiene que rebelarse cuando algo es injusto, pero Dios se tiene que estar de su lado. Tienes que estar asegurado de que Dios está caminando contigo. Así sea el mismo Satanás que ha tenido a una persona en opresión, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y esto nos enseña la palabra de Dios, la importancia de caminar. Son muchas las personas que ven la ruina y aún así no claman al Señor, están luchando con sus propias fuerzas. Y bueno, pues este fue el último rey de Judá, después de hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cometió la mayor locura que pudo hacer, pues se rebeló contra el rey de Babilonia y con esto pues apresuró su ruina, la ruina de su reino. Pues es lo que quería compartirte el día de hoy. Pues espero que Dios haya hablado a tu vida. Pues damos gracias a Dios por ese tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos da sabiduría, amado Dios, para poder caminar, Señor, en tu palabra, en obediencia a tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.